Uno de los artistas constructivistas más importantes que ha producido Venezuela es Milton Becerra, de la generación de Jesús Soto, pero con un enfoque especial a partir de su obra de alguna manera sintética y que resume su carrera, llamada Sinfonía del Universo, que se expone en el MAC en Lima, Perú. Esta es la crítica sobre su obra e instalación. Una de las paradojas de nuestro tiempo es la disociación cognitiva entre lo que es real y lo que no lo es. Vivimos en un mundo donde se fomenta el relativismo en todas las áreas del conocimiento físico, emocional o metafísico. Sin discusión, aceptamos la premisa de que todo depende de la perspectiva que asumamos en un momento dado. Si todo es relativo, entonces lo real se vuelve un asunto de mera percepción y terminamos viviendo en un mundo autoindulgente, donde todo se vale. Para protegerse de este relativismo suicida, quienes somos parte de la civilización occidental recurrimos a los paradigmas científicos para discernir la fantasía de la realidad y asumir un compromiso ético frente a ella. El problema es que mediante la ciencia solo podemos aproximarnos a la verdad, y una teoría tiene más valor por las preguntas que genera que por las respuestas que ofrece. Para agregar mayor complejidad a nuestra existencia, el arte, desde 1920, a través del constructivista ruso Naum Gabó, en su manifiesto realista, rechazó, y cito, el error heredado ya del arte egipcio que veía en los ritmos estáticos el único medio de creación plástica, y quiso reemplazarlos por los ritmos cinéticos, formas esenciales de nuestra percepción del tiempo real. Por su formación científica primero y artística después, Gabó sentó las bases del cinetismo que evocan en el espectador movimiento e inestabilidad, gracias a ilusiones ópticas que cambian de aspecto según el punto desde donde son contempladas o por la luz que reciben, sean obras con movimiento físico o virtual. Por ello, la escultura fue el medio más empleado por el cinetismo, especialmente a partir de los años 60 del siglo anterior. Notables son los ejemplos de tres tipos de obras cinéticas: las estables, es decir, aquellas cuyos elementos son fijos, dispuestos de tal manera que el espectador deba rodearlos para percibir el movimiento, como ocurre en la obra del ruso Naum Gabó, titulada Construcción lineal en el espacio número 2, o los móviles, que producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su estructura constantemente, como en La trampa para langosta y cola de pez de 1939, realizada por el estadounidense Alexander Calder. Y las penetrables, consistentes por lo general en un ensamblaje en un espacio real específico que requiere que el espectador entre en ella para poder percibir la medida que la atraviesa, como ocurre en Azul Penetrable, realizada en 1999 por el venezolano Jesús Rafael Soto, maestro del artista que nos ocupa en la crítica de hoy. El hecho de que el lenguaje de Milton Becerra se haya ampliado a partir de los años 70 con las llamadas intervenciones de la naturaleza, que le permiten extraer materiales como piedras de sitios históricos o de valor geológico, no cambia para nada su tendencia original. En Costa Rica conocimos al autor venezolano en 1995 mediante su instalación Chinchorros, que exhibió en la Galería Nacional de Arte Contemporáneo. En esa oportunidad compartió su interpretación de las tradicionales hamacas empleadas por los indígenas, donde rocas reposaban en ellas como si se tratara de un lecho funerario oscilante. Esta exploración inició con su muestra Gotas en 1990 y continuó con Nidos en 1995. Es evidente la conexión en la obra del autor venezolano entre lo ecológico de moda y la cultura aborigen, principalmente amazónica venezolana, lo que le permite en las últimas décadas promover su propia versión del land art o arte de la tierra. Y digo su versión porque land art, conceptualmente definido por su pionero, el estadounidense Robert Smithson, pretende conectar estrechamente el paisaje y la obra de arte recurriendo a la naturaleza como material, sea madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua, etc., para intervenirla. Por lo tanto, la mayoría de las veces este híbrido entre escultura y arquitectura de paisaje se exhibe en un ambiente exterior.
La obra generada por parte de Becerra cae dentro de una subcategoría llamada Site-Specific, que a partir del lugar en el que se interviene la naturaleza, en el presente caso el sitio arqueológico peruano de Caral, con más de 5.500 años de antigüedad, le permite instalar para una sala de exhibición específica del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, Perú, su Sinfonía Universal. No es su primera experiencia en este tipo de construcción ni con el tema. De hecho, ha realizado un enfoque muy similar en las exhibiciones Euritmia, presentada en Bogotá, Colombia en el 2011, Haiku, en Santo Domingo, República Dominicana en el 2014, e Irradiación en las Islas Canarias, España, en el 2016. Aparte de algunos efectos diferenciadores de iluminación y escenografía, el componente principal es similar. Una roca intervenida de un lugar aledaño, la cual es tensada mediante cuerdas multicolores de nylon que son ancladas a las paredes de la sala para crear un espacio penetrable por parte de los espectadores y evocarles efectos ópticos. La única diferencia aparente es la poética de los títulos de cada muestra, desde la contracción Euritmia, pasando por el haiku inspirado en la tradición poética japonesa, y de allá la irradiación y de último el ambicioso universo de su sinfonía. El artista ha constituido la piedra en el componente central de su diseño por su valor como memoria, sin dejar claro en sus instalaciones de qué tipo de memoria se trata y qué comunica al artista y o a la audiencia. En otras palabras, hipotéticamente, si la piedra que gravita suspendida por las cuerdas de nylon no irradia o comunica su misteriosa memoria, la intencionalidad detrás del hecho plástico se torna hermética. La literatura elaborada por los comentaristas de su obra no contribuyen a aclarar el concepto de Becerra, por cuanto abundan con redundancia en evocaciones pseudocientíficas que intentan empatar cada instalación con la física o la mecánica cuántica y la aún no probada teoría de las cuerdas. Irradiación de líneas que dibujan el espacio, dice uno. Órbitas de piedras desafiando la gravedad, dice otro. Tensiones que proyectan visualmente vibraciones y sonidos casi imperceptibles, o escriben vector de la proyección de la energía visual. Sin tener mayor formación científica, neófito, como casi todos nosotros, este instalador venezolano afincado en París ha descubierto y replicado con destreza técnica una propuesta que estimula ópticamente a los espectadores, abriéndola por hermética a cualquier tipo de interpretación. A pesar de la meticulosidad en el planeamiento y el esfuerzo técnico que demanda cada una de sus instalaciones en sitio específico y la limpieza de su diseño, a partir del componente central y las cuerdas sintéticas de colores, la experiencia constructiva resultante es meramente sensorial, fiel a los postulados de Lanart, de crear un asombro efímero en el espectador. Su pobre fundamentación científica para estas y previas experiencias recuerda más la pseudociencia de la nueva era. No obstante, Becerra recurre a la terminología propia de este movimiento como fuerzas, poder y un universo interconectado, que rechazan la ciencia y la sustituyen por una visión mística, más que en la teoría y la experiencia repetible y comprobable, para así describir y controlar el mundo externo, en este caso, la experiencia del asombro efímero de sus instalaciones. Becerra es sobre todo un constructor ecléctico que ha tomado prestadas características del cinetismo, el op art, la abstracción geométrica y el land art, para desarrollar un estilo a lo largo de su carrera que relativiza cada tendencia artística para cautivar una audiencia sedienta de estímulos visuales. A modo aclaratorio, Sinfonía del Universo tampoco es una propuesta artística geométrica, ni siquiera en sus ejercicios de la serie de 409 dibujos hexagonometrías, de los cuales se muestran algunos en la sala del MAC, en Perú. La geometría es la base teórica del dibujo técnico, verán. Se remonta a la solución de problemas concretos relativos a las medidas. En arte, cuando hablamos de geometrismo, no nos referimos a dibujo técnico, sino al concepto que pretende representar el mundo interno de pensamientos y emociones, el cual no es objetivo y tangible, sino subjetivo y sutil. Los pioneros del abstraccionismo geométrico como Gabo, el padre del cinetismo, utilizaron figuras geométricas en colores puros y uniformes, cuyo propósito era presentar al espectador una realidad distinta y muchas veces reduccionista de los objetos y su estructura básica. Los mundos introducidos por las obras de arte geométrico son utópicos, imposibles de experimentar en la realidad diaria, ya que son inexistentes e imaginativos.
Un elemento que distancia conceptualmente aún más la instalación de Becerra del movimiento cinético y del geometrismo original, del cual evoca su apariencia, es el hecho de que la experiencia que provoca es meramente física. No es tampoco emocional y menos espiritual, a pesar de que lo espiritual es la raíz de la producción artística, como declaraba con vehemencia Naum Gabó. Las instalaciones de Becerra no deben ser interpretadas tampoco bajo un paradigma científico, ya se trate de la física cuántica o la teoría de las cuerdas. Su instalación incumple con la premisa fundamental de la primera teoría, a saber, la renuncia al concepto de trayectoria, ya que su instalación es claramente gravitacional y las tensiones de las cuerdas evocan movimiento. Ni tampoco tiene nada que ver con la segunda teoría, cuyos promotores sostienen la existencia de más de 10 dimensiones, lo que no han podido probar en décadas y que no va más allá de las 3 en la presente muestra. Teniendo claro que la fundación científica y artística no puede justificar o explicar la obra de Becerra, rescatemos entonces lo que sí es, para efectos de claridad artística en un mundo relativo, una verdad. Esta es una propuesta efímera para crear asombro en espectadores desinformados. Les habla Juan Carlos Flores para Ars Criterium en el MAC de Lima, Perú.